Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy no les voy a dar clase. Mejor dicho, voy a entregarles ¿cómo es? Todas las actividades que hemos realizado en metodología de la investigación. Si hay tiempo, les doy clase. Entonces voy a empezar a abrirles las actividades. Primeramente vamos a pasar lista de acuerdo a lo que ustedes ya conocen. Ustedes mismos se agregan en la lista. Voy a abrir la lista de asistencia. Ya tienen abierta la lista. ¿Ya observaron la lista? Sí, profe, ya sale. Ya, ok. Ya. Voy a esperar 2 minutos que entren todos. Pues bien, ya hemos esperado el tiempo necesario y voy a proceder a abrirles el examen. Ya, primero la lección. Ahí ya tienen la lección, estudiantes. Les voy a proceder a abrir el examen.
Profesor, disculpe, dice una compañera si la puede aceptar, que recién llega al internet. Ya. Yo a todos los estoy aceptando conforme van llegando. El examen. Acá está. Ahí tenemos el examen. Voy a abrirles todas las tareas que hemos realizado. Ahí tenemos abierto todas las actividades realizadas en clase. Si no es molestia, me pueden prender las cámaras. Disculpen. Ahí pueden revisar todas las actividades que hemos realizado durante este primer parcial que ya culminó, y a partir de hoy o de la semana pasada estamos empezando el segundo parcial. En el segundo parcial vamos a tener otras actividades eh, casi parecidas a estas.
Los estudiantes que recién están ingresando, por favor, la lista está dispuesta.
Profesor, Dígame. buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una duda. ¿Podría explicarme la pregunta 3 del examen? ¿Por qué es científico y no podría ser cualitativo? Ya, porque todas las investigaciones son científicas. Esa es la razón. Entonces usted, por ejemplo, cuando investiga la edad escolar de un niño, está haciendo una investigación científica. Todas las investigaciones que se suceden en el universo, todos los objetos que vemos, lo vemos a través de la ciencia. Gracias. Ya, señorita. Bien, estudiantes, hemos culminado la revisión de las actividades, tanto de lección como examen. Habemos en el aula este, 52 personas, parece que va a ingresar otra persona. 53 personas, son las 1:25. Entonces hay quedan abiertas, ¿no? Yo voy a proceder entonces a dar mi clase. Les voy a compartir la pantalla. Maestro, tengo una pregunta. ¿Pregunta? En el SIU, a mí me sale en habitación
anoté 8, pero acabo de revisar el toro y uno de 10. Un momento, señorita, le escucho súper entrecortado, o sea, muy palabras entrecortadas. Si usted me podría escribir por el chat, sería mejor. Hágame el favor. ¿Sí? Ya, que el instituto Señorita, me sale mi nota de acreditación 8. Señorita Soriano, le repito, no le escucho bien. La repetición suya me llega acá entrecortado. Por favor, en el chat para poder conversar bien con usted. Profesor, Señorita, disculpe, lo que pasa es que yo soy Soriano Andrade ya, y ahorita estaba viendo en el SIU ya. y yo tengo en acreditación, o sea, en el examen yo tengo 10, pero ahorita estábamos viendo y yo tengo 8 y yo creo que se ha confundido de Soriano. Ya, puede ser. Sí, es que no sabía que había dos Sorianos. ¿Usted es Soriano? ¿Soriano es otro apellido? Yo soy Soriano Andrade. Andrade. Ujú. ¿Su nombre? Cheryl. Cheryl, ya. Ya le reviso más tarde le reviso su información. Lo puede ver en Ya, septiembre. gracias. En este mismo día lo puede ver. A ver, Soriano Andrade tiene 8. Sí, sino que eso es lo que le estoy diciendo, pero a mí en el SIU, en acreditación me sale que tengo 10. Ya. Entonces, Yo lo yo voy a eso lo estoy corregir. buscando. Gracias por su honestidad y ética, señorita. Gracias. Un aplauso para la señorita Soriano. Eso. Bien. Bien, estudiantes, ustedes siguen revisando, ¿no? Ya han de ser cositas mínimas. Voy a aprovechar la otra media hora que me falta para darles la clase de hoy día. Espero que hasta en la programación que tenemos del deber anterior, de hipótesis, ¿verdad? Con el señorito Olavarría, ¿no? Vimos hipótesis la semana pasada, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué es una Sí, hipótesis, señorito Olavarría? Ahí la cogí. una hipótesis viene a ser como quien dice una suposición, Eso, un no, supuesto, ¿no? una Un supuesto. suposición. Correcto, un supuesto. ¿Ya? A ver, don Danilo Aguilar, dígame un ejemplo de hipótesis, cualquiera.
el que se te venga y aquí lo vamos construyendo. ¿Y me dijo? Sí, un ejemplo de hipótesis. No sé, pues. Algo, tú dijiste la vez pasada eh, de la calidad del aire la que tienen contaminación en la... por culpa de Sí, residuos de exacto. químicos, de la minería. Ya, ¿cuál sería una hipótesis ahí? Que por culpa de los químicos baja la calidad del aire en el medio ambiente. Ya, perfecto. Ahí tenemos ya una hipótesis. O sea, la hipótesis de él es un supuesto, ¿no?, que probablemente pueda existir. Tenemos que comprobarlo, sí. ¿A través de qué? De un análisis de resultados de lo que él está planteando. Y hay que ver si hay la probabilidad de que exista o no la contaminación en ese tema. ¿Sí? A ver, entonces ya sabemos lo que, ya más o menos ustedes manejan muy bien lo que es una hipótesis. Ahora vamos al tema de justificación. ¿Qué partes tiene una justificación, Crawford? Señorita Crawford, ¿qué partes tiene una justificación? ¿Cómo podemos justificar un problema? Está viendo desde dónde parte el problema, desde el, el tema, a dónde va y a dónde quiere llegar, con todo, por ejemplo, lo que dijo el compañero ¿Ya? sobre, o sea, él dio un problema sobre lo que, Sobre la contaminación de un río. ajá, sobre la contaminación. Hay que ver, como dice que es una hipótesis, ¿verdad? Hay que ver si todo lo que embarca es verdad o no. Muy bien. A ver, la señorita Natalie Nieto, que tiene apagada la cámara. ¿Cómo podríamos formular una justificación a partir del tema del estudiante Aguilar? ¿O qué partes tiene, para ver, perdón, qué partes tiene una justificación? ¿Cuántas partes? Son tres, ¿verdad? Tres tiene, ¿no? Nos hacemos como manera de pregunta. La primera pregunta, ¿cuál sería? ¿Para qué? ¿O ¿Para por qué? qué? ¿Para qué, verdad? ¿O por qué? ¿No? La segunda pregunta que nos hacemos, La primera sería ¿para qué? Y la segunda ¿por qué? no. A ver, vamos viendo otro estudiante. A ver, de los que tienen las cámaras apagadas. Dayanara Falcón. ¿De qué elementos nosotros nos valemos para hacer una justificación, señorita Falcón? Encienda su cámara. No está. A ver, Profe, es que no puedo encender la cámara porque se me dañó. señorita Falcón, dígame, ¿cuáles son los elementos que necesitamos para hacer una justificación? Una justificación ahí sería que tenemos que aplicar las preguntas como que el para qué, dónde, cuándo y cuándo se va a hacer. No, no, no. Eso no está en la clase que di la semana pasada. Tienen que poner atención. A ver, vamos a otro estudiante. A ver, el señor Freire Soler, que también tiene la cámara apagada. La tengo prendida. Ah, ya ahorita la prendió. A ver, don Freire, dígame, ¿qué partes necesito yo para hacer una justificación? ¿Qué parte necesito yo para hacer una justificación? Parece que no le llega bien el retorno, pero se lo puedo hacer aquí por escrito. Ahí está enviada la información. ¿Qué partes sería
Del el marco teórico No, no, de la problemática, ¿no? no, no, no. Tiene que estudiar, ¿ah? Bien, a ver, señorita. Profe, una de las preguntas que se puede hacer sería a consecuencia de o a causa de. No, ¿Por qué pasa la teoría, no? no, todavía no. Esta parte que Uno sería del por qué se investiga el tema, el otro qué contribución tiene este tema y el otro sería qué beneficio tendrá Eso, para la muy bien. humanidad. ¿Cuáles son los beneficiarios, verdad? ¿Cuáles son los beneficiarios, no? ¿Por qué es necesario hacer la justificación? Y la justificación concreta en lo que se refiere a la historia, ¿no? Cuando hablábamos de causa-efecto todavía no vamos por ahí. Ahora en el tema que voy a discutir sobre las variables de la investigación, ahí vamos a entrar lo que es causa y efecto. Bien, entonces les voy a dar compartir la pantalla. Han estado bien. Espero que mejoren. Profe, una pregunta Señorita. con respecto al trabajo de justificación e hipótesis. Ya. Dígame, señorita Olavarría. Olavarría es la que me habla, ¿no? No, Zamora. 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 Sí. Lo que le iba a preguntar es de que si en el trabajo, como es grupal, como ya todos sabemos, debemos de solamente realizar una sola justificación y una sola hipótesis por todo el grupo, o cada integrante debería de hacer la suya misma. Sí, por esta vez los voy a dejar por grupo porque ya los voy a hacer trabajo individual. Cada uno va a hacer su trabajo de aquí en otras tareas. A ver, claro, tienen que hacer un solo tema, ¿no? No, claro, o sea, Tienen que sí exponerlo. sé Esta semana tienen que exponerlo, traen unas diapositivas y los ponemos. Entonces, la calificación va a ser las diapositivas y el informe, el trabajo en PDF, ¿no? Es un tema, ¿no? O sea, para practicar, ¿no? Es un tema para todo el grupo. Pero ya las próximas clases van a ser de manera personal. Cada uno va a hacer su trabajo. No, eso sí sé, profesor. O sea, nuestro grupo escogió, por ejemplo, qué sé yo, sí sé que este no es el tema, pero no sé, ya, hablemos de los árboles. Ok, ya. Cada uno debe de hacer su propia justificación, o es una justificación agrupando todas las ideas de todos los integrantes del grupo. No es una sola nomás. Por el momento es una sola. Es una sola, ustedes tienen que ponerse de acuerdo, ¿ya? En poner una justificación pertinente. Por eso hay que trabajar en equipo. Mejor se trabaja en equipos multidisciplinarios, a pesar que hay unos que no tienen criterios. Todos tenemos criterios diferentes, ¿verdad? Entonces todos queremos algunas veces sesgar, ¿no?, la información. Pero esto no se trata, no sé, simplemente de ver el mundo objetivo, real, lo que usted observa, y en base a eso hace usted sus partes pertinentes. Claro que toma, ¿no?, del contexto que le rodea partes para ir haciendo la redacción de la justificación, pero de ahí el trabajo es grupal. Ok, eso es lo que quería saber, gracias. Ya, señorita. Bien, el día de hoy nosotros vamos a hablar de las variables de la Profesor, señorita. disculpe que lo interrumpa. Es sobre mi nota del CIUC, o sea, no me ha subido mi nota del examen y me sale solo el 60% de la gestión formativa. Ya, déjeme revisar que hay un cuaderno de un ratito. Ah, ya. Me los abrí. Sí, no le he subido porque usted se fue a consulta al vicedecanato. Ocurre que usted tiene 2 calificaciones. Entonces le estoy preguntando al vicedecanato cuál de las 2 calificaciones se tiene, porque el examen permitía un solo ingreso. Bien, vamos a hablar sobre las variables de la investigación. En las variables de investigación vamos a definir lo que es una variable. Entonces, es una entidad abstracta que adquiere distintos valores. Se refiere a una cualidad.
Escuchen bien, es una cualidad. La variable es una cualidad, propiedad o característica de personas o cosas en estudio. Entonces, la variable es una cualidad, propiedad o característica de personas o cosas. Y varía de un sujeto a otro, en un mismo sujeto en diferentes momentos. Entonces, ese es el concepto de variable. Es una cualidad, propiedad o característica de personas o cosas. Varía de un sujeto a otro. Clasificación de las variables. Por su posición en una hipótesis o relación Profesor, de dependencia. no está mostrando las diapositivas. Ah, no le estoy mostrando. La señorita Lavarría no me dice nada. Es la secretaria de aquí del equipo. A ver un ratito. Déjenme abrir todo para compartir la pantalla. Gracias, señorita. Ahí la tiene. ¿Lo observan? Y ahí sí se ve. Ahí están. Sí, profe, ya se ve. Ya, más tarde les paso estas diapositivas a su plataforma. Entonces, la clasificación de las variables. Por su posición en una hipótesis o relación de dependencia. Y se dividen en tres. Variable independiente, la variable dependiente y la variable interviniente. Cada una de estas variables tienen una definición conceptual, ¿no? Están definidas en un tema y corresponden a diferentes particularidades, ¿no?, dentro de un problema. Veamos los tipos de variables. Existen, de momento, para nosotros nos vamos a referir a este de aquí, según su función en una relación causal, ¿sí? Según su naturaleza también hay las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas son numéricas y las cualitativas son verbales. Para nuestro estudio, ¿no?, traje todo este cuadro, pero a nosotros nos interesa estudiar solamente estas, según su función en una relación causal. Pero para hacer una diferenciación de los tipos de variables que se clasifican según su naturaleza y según su función en una relación causal. Según su naturaleza, ya decía que eran cuantitativas y cualitativas. ¿Cuáles son cuantitativas? Las variables discretas y las variables continuas. ¿Qué es una variable discreta? Un ejemplo, la cantidad de estudiantes en un aula de clases puede ser 39, 40 o 41, pero nunca 40.7 estudiantes. Esa es una variable discreta. Una variable continua, un ejemplo, un objeto puede medir 58 centímetros de alto. Esa es continua. Una variable cualitativa, esa es verbal. Se dividen en policotómicas y dicotómicas. Un ejemplo, dice, las marcas de computadoras, colores de tinta, pares de zapatos, ¿no? Colores de zapatos. Esa es una variable cualitativa policotómica. Y una variable cualitativa dicotómica, ejemplo, cuando nos referimos al género masculino o femenino. Ese es dicotómico. Bien, eso es como un ejemplo. Ahora, en nuestro estudio, según su función, son independientes, dependientes, intervenientes y extrañas. Las independientes se refiere a las causas que generan y explican cambios en la variable dependiente. Y la variable dependiente expresa el efecto. Aquí sí ya entra el asunto de la causa y el efecto dentro de una investigación. Por ejemplo, el tema del estudiante Aguilar, que la calidad del aire afecta por las sustancias mineras en la provincia de La Suay. Ya.
Entonces tendríamos que ver cuáles son las causas que originan esa contaminación. Es decir, dicen que son las mineras, entonces vamos a hacer un estudio de si esas mineras, sus aguas residuales, ¿no?, liberan en el aire elementos tóxicos, elementos químicos, como por ejemplo plomo, cadmio, mercurio, o también material particulado como dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido nítrico, dióxido de azufre, etcétera, en forma de gas, ¿verdad? Si esos materiales particulados afectan o no a la calidad del aire de un sector de la provincia de La Suay. Ya, esas son las causas. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos pueden ser que produzcan probablemente problemas pulmonares, problemas de respiración, una mala ambientación de la ciudad de Cuenca, por decir. Esos son los efectos, ¿ya? Pero para eso nosotros tenemos que hacer bien nuestro problema. Si nosotros desarrollamos bien nuestro problema, desarrollamos bien los objetivos, ¿no?, y vamos a la hipótesis y a la justificación, entonces tenemos claro de cómo manejar las variables. Entonces ahí es donde intervienen las variables independiente y dependiente. Independiente las causas. Entonces veamos las causas. ¿Qué originan ese problema? Y el efecto. ¿Qué resultado originó ese problema? ¿Sí? ¿Está claro, estudiantes, esa parte? Señorito Lavarría. A ver, señorita Lavarría. Sí, profe, sí. ¿Sí está claro, señorita Lavarría? Sí, profe, sí. A ver, denme un ejemplo de una causa. Esta es la estudiante estrella. A ver, otro caso. Le doy un ejemplo. Yo tengo la calidad del aire de Guayaquil. Probablemente es afectada por la mala combustión de los vehículos, ¿verdad? Eso va a producir un problema de afectación a la persona. Puede ser pulmonar, bronquial, un dolor neurológico, ¿no?, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían las causas ahí? Estudiantes, señoritas y señores, por favor, apuntemos el tema para que todos desarrollemos la causa y efecto. Apuntemos el tema. Calidad del aire. Señorita Chávez, apunte. Calidad del aire, ¿ya?, de la ciudad de Guayaquil por mala combustión de los vehículos y su incidencia en enfermedades pulmonares. Bien, a ver, busquemos las causas. ¿Dónde estarían las causas ahí? Emisión de dióxido de carbono, exceso de dióxido de carbono. Ya, una emisión de monóxido de carbono por los vehículos. Ahí estaría la causa. ¿Y los efectos? Las enfermedades pulmonares. Contaminación. Eso, correcto, muy bien. Ya está. Entonces ya tenemos la variable independiente, que sería la causa, y la variable dependiente, que sería el efecto, ¿verdad? Ya tenemos configurado qué es una causa y qué es un efecto. La variable interviniente, dice, son las que se interponen entre la variable independiente y dependiente, pudiendo modificar a esta última, o sea, la dependiente. La puede modificar. Y la variable extraña, bueno, esa no entra dentro de nuestro estudio, pero la voy a explicar aquí, ¿no? Dice que son las que expresan características propias de cada uno, también llamadas ajenas. Son factores que escapan del control del investigador y que pueden ejercer alguna influencia en los resultados. Es una variable extraña.
Pero en nuestro trabajo nosotros nos vamos a valer de 3 variables: independiente, dependiente, interviniente. ¿Ah? ¿Estamos claros? Independiente, dependiente, interviniente. La próxima semana yo les pregunto, ¿cuál es la variable de la causa? ¿Cuál me van a decir? ¿Cuál es la variable que produce causa? La dependiente. Independiente. Independiente. Y la otra ya es el efecto, ¿no? La dependiente. Y la interviniente es la que modifica a la última, en este caso la dependiente. Y vamos a ver unos ejemplos. Ejemplos, dice: ¿cuál es la relación entre tiempo de espera para la atención y percepción de calidad de atención en el área de consultorios externos del Hospital Carrión entre junio y julio del 2006? Ahí tenemos ya el ejercicio. La variable independiente sería el tiempo de espera para la atención. La variable dependiente, percepción de la calidad de atención. Y la interviniente, que no la vemos ahí, ¿no?, sería el orden de turno. Ahí no dice el orden de turno. Esa es la variable interviniente. Otro ejemplo. Esta es una lista de algunas variables en un estudio de enfermedades en niños. Tenemos la variable, la definición y la escala. La variable sería la edad de la madre, clase social, hemoglobina, motivo de ingreso en un hospital. La variable edad es una definición: la edad del niño al ser admitido en el hospital calculada a partir de la fecha de nacimiento y de la de admisión. La definición de la edad de la madre: en el momento del nacimiento del niño, según informa la propia madre. En la clase social, su definición: un grado ocupacional del cabeza de familia usando el esquema de gradación del Registro General Británico. Y la hemoglobina, la definición de hemoglobina: concentración de hemoglobina en sangre de capilares, medida por el método de la ciano-metahemoglobina en las 24 horas siguientes a la admisión. El motivo de ingreso en el hospital, la definición: un diagnóstico final según resumen de los registros del hospital, si se ha recogido más de uno, el que el médico del centro haya considerado causa de la admisión. ¿Cuáles son las escalas que miden esta variable? El niño en meses de 0 a 11 meses, la edad de la madre podría estar entre menos de 20 años, ¿no?, o entre 20 y 29, 20 y 39 o 40. Y podría haber sido cuantitativa en años, de acuerdo a la escala. La clase social puede referirse a la clase social 1, 2, 3, 4, 5 o inclasificable. La hemoglobina, la escala de medición en gramos por 100 mililitros, redondeado por abajo hacia el gramo, inmediatamente inferior. Y la escala de motivos de ingreso, categorías detalladas de la clasificación internacional de enfermedades, 9ª revisión CIE, raya 9. Ahí tenemos un ejemplo de cómo también trabajar una variable, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos otra. Las condiciones del ambiente físico del trabajo influyen en el rendimiento laboral del personal administrativo de la compañía TJ Consultores. ¿Cuál es la variable independiente? La falta de espacio en las oficinas, la carencia de un mobiliario adecuado, las condiciones de los equipos de trabajo. Una variable dependiente, el rendimiento laboral, ¿no? Si un trabajador no tiene las condiciones necesarias para trabajar, ¿no?, su efecto va a ser que va a tener un rendimiento de baja calidad. Y la variable interviniente, que no está ahí, ¿no?, es la motivación, las bonificaciones, el salario y el horario de trabajo. Esas son las variables intervinientes. No están ahí dentro del tema, pero el investigador debe de buscar para salir de ese problema. Bien, estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Ya mismo nos cierran el sistema. Los espero en la tutoría. Ya están entregadas las calificaciones. He recibido muy buen apoyo de parte de ustedes en la participación de esta clase. Muchas gracias, les agradezco su participación.